El famoso novelista colombiano Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Colombia, en 1928. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional. Inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de esta última obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaban algunos creadores estadounidenses nuevas fórmulas expresivas. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en 1959. Amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la Fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Tras la publicación de 2 nuevos libros de ficción en 1965, fue galardonado en su país con el Premio Nacional. Solo 2 años después, y al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, García Márquez logró que una editorial argentina le publicase la que ya constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, 100 años de soledad. La obra en la que trabajó más de 20 años recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, pueblo imaginario que es el trasunto de su propio pueblo natal y al tiempo de su país y su continente. De perfecta estructura circular, el relato alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica que ha venido en llamarse realismo mágico, por el encuentro constante de elementos realistas con apariciones y circunstancias fantasiosas. Esta fórmula narrativa entronca con la tradición literaria latinoamericana, iniciada con las crónicas de los conquistadores, plagadas también de leyendas y elementos sobrenaturales originados por el profundo choque entre el mundo conocido, la cultura de los españoles que emigraban, la exuberante y extraña presencia del continente latinoamericano. Tras una temporada en París, en 1969 se instaló en Barcelona, donde entabló amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que conoció como boom de la literatura hispanoamericana, del que fue uno de los mayores representantes. En 1972, Gabriel García Márquez obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente en Cartagena, Indias y Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país. Adicionalmente, ganó nada más y nada menos que el Premio Nobel de Literatura. Bueno, hablar de García Márquez es complicadísimo porque puede caer uno en todos los lugares comunes del mundo porque sobre él se ha dicho todo, pero ya que estamos como en un ambiente íntimo y escolar, yo podría decir que García Márquez es un narrador impresionante, es de los mejores narradores, yo creo, pues siempre engancha, de los mejores narradores de qué, digamos entonces de Latinoamérica o de Colombia, no sé, tal vez ese juicio es muy osado, pero es muy buen narrador. Es importante recordar que en García Márquez hay 2 momentos bien importantes. Por un lado, un momento que uno podría calificar de realismo mágico puro y otro que tendría que ver más bien con algo que podríamos llamar realismo social. Es importante recordar que el realismo mágico comparte con el realismo un cierto proyecto que lo que busca es competir con la complejidad de la realidad. Estoy hablando del realismo decimonónico europeo, es decir, del siglo XIX, y en ese sentido su obra 100 años de soledad lo que busca es reproducir una realidad y hacerlo de una manera tan compleja que lo que busca es establecer una competencia con la complejidad del mundo real. Pero además añade todo el elemento mágico que aparece de pronto como un rezago de una especie de pensamiento mítico, una serie de cosas que parecen ser ilógicas o fantásticas y que de pronto irrumpen en el seno de la realidad para darle un nuevo sentido. Eso es lo que tiene que ver con el realismo mágico. Pero hay una serie de cuentos de García Márquez que se mueven más en la órbita del realismo social. Pareciera que lo que le interesa a él es denunciar ciertas situaciones de injusticia política, de violencia,
Y el cuento Un día de estos pertenece a esta tradición. En ese cuento, que fue escrito paralelamente, o él lo escribió al mismo tiempo mientras trabajaba en 100 años de soledad, vemos entonces una preocupación por la política, una referencia a la época de la violencia, a la polarización de los partidos, a la brutalidad del poder dominante, etc. Don Aurelio Escobar, un dentista sin título, está ocupado un lunes limpiando dentaduras postizas cuando el alcalde llega a verlo. El hijo del dentista entra y dice a su padre que el alcalde está esperando. Escobar responde diciendo: «Dile que no estoy aquí». Sin embargo, el alcalde ya lo oyó. El alcalde había sufrido durante 5 días con un gran dolor de muela. El dentista le dice al alcalde que tendrá que ser sin anestesia, y el alcalde acepta. Antes de sacar la muela, el dentista dice: «Aquí nos paga 20 muertos, teniente». Se saca la muela y los ojos del alcalde se llenaron de lágrimas. Entonces, el dentista le da un trapo para secar las lágrimas. Se despide con un saludo militar, pide la cuenta, y el dentista le pregunta si debe mandar al pueblo o a él. El alcalde no lo mira y dice: «Es la misma vaina». En un día de estos hay poco diálogo entre el dentista y el alcalde. Esto muestra tensión y odio. Los personajes están en conflicto con los valores de la sociedad. El dentista cree que el alcalde es responsable por la muerte y la corrupción de la sociedad. La única acción que ocurre entre los dos personajes es el trabajo doloroso del dentista, donde se invierten los roles y es el dentista quien tiene el poder. El dentista se convierte en el torturador. Un día de estos genera una tensión entre los personajes que se podría decir representa la tensión entre las clases sociales. Esta tensión además se ve reforzada por los papeles que cada personaje juega en la sociedad. Afuera del consultorio es el alcalde el que tiene el poder y es él quien abusa de él. Dentro del consultorio es el dentista el que tiene el poder y es así como dentro del consultorio los papeles de los personajes son invertidos. Aún así, al final del encuentro, los papeles vuelven a la normalidad cuando el alcalde responde es la misma vaina, puesto que el ambiente del consultorio hace parte también del ambiente social del pueblo, en donde al final es el alcalde el que tiene y abusa del poder. Finalmente, no se puede decir que exista un cambio radical entre el principio y el final de la historia, más se puede decir que del encuentro el dentista cobra venganza por el abuso del poder por parte del alcalde, lo cual se evidencia claramente cuando éste dice: acá nos paga 20. Un día de estos es un cuento en el que sí hay una evidente toma de posición antigubernamental, antipoder, antiautoridad, antidespotismo.